Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos, semana 15, ya finalizando prácticamente el semestre. Vamos a ver el día de hoy, primero a complementar ya lo que falta por explicar y también algo que no estaba dentro de la programación, como es la presentación final de la socialización de los trabajos que ustedes tienen que hacer ya una vez que tengan que defender su tema de tesis, es decir, preparar las diapositivas y adicionalmente cómo tengo que defender, sustentar mi trabajo. Muy bien, vamos a ver este día sobre la metodología. Bien, en el apartado de su trabajo de titulación, cualquiera que sea la modalidad, proyecto integrador, proyecto de investigación y otras cosas, deben poner sobre la metodología. Bien, primero, no tienen que poner, error, no poner definiciones de las metodologías. Método inductivo, método deductivo, no. Como dice aquí, no hay que definir, sino cómo van a hacer la investigación. Por ejemplo, se utilizará de fuente primaria la observación para poder determinar tales y tales cosas. A través de la aplicación de las encuestas se tendrá el levantamiento de información coherente con la estructura de los objetivos planteados, etc. Es decir, la metodología es la estrategia general del trabajo. Si alguien tiene dudas, por favor lo puede preguntar a través del chat. Es decir, esto implica que tiene que definir y planificar cómo va a desarrollar las actividades de manera sucesiva, de manera lógica. Es decir, asegurar el cómo va a realizar la investigación. Tiene que delimitar los procedimientos, es decir, que esto me permita comprobar para poder afirmar o negar hallazgos dentro del proceso de investigación. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que hay que considerar ciertas situaciones dentro de la metodología. Primero, determinar el diseño y tipo de investigación empleada. Definir la muestra y la población. Precisar la unidad de análisis. Operacionalizar las variables. Si es necesario, prepare una matriz de contenidos para sustentar los instrumentos a utilizar. Determinar los procedimientos de recolección de datos, establecer procedimientos o técnicas de análisis de datos. Aquí tienen
algunos enlaces que les pueden ayudar si quieren más detalles. Esta información tiene subida desde el primer parcial. Está subida desde el primer parcial. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que poner en la metodología. También en la biblioteca tienen un ejemplo completo de cómo se plantea la metodología. Hay un archivo con 2 ejemplos o 3 ejemplos, si no me equivoco. Hay uno de los capítulos de ustedes del trabajo de titulación que dice más o menos los resultados de análisis, de impactos, es decir, después de que han implementado la propuesta de solución, ¿qué se han dado cuenta? Bien, ¿cómo redactarlo? Dice, los resultados de análisis no es más que explicar los resultados y recomendar sobre los hallazgos encontrados. Hay que hacer una evaluación crítica de lo mismo desde el punto de vista del autor, pero enfocado dentro del marco conceptual y alineado al problema identificado. Es decir, debe ir analizando los datos y resultados encontrados para que usted emita su criterio. En otras palabras, hay que hacer un análisis crítico de los datos obtenidos nosotros versus datos obtenidos por otras investigaciones en otros autores y que esté sustentado en el marco teórico. Por lo tanto, el análisis de resultados es una de las partes de mi trabajo de titulación que me va a alimentar las conclusiones del trabajo. Hay muchas maneras de realizarlo. Sin embargo, dice que los pasos, en este caso estoy recomendando 2 de manera más sencilla. Determinar las relaciones o generalizaciones que los resultados guardan entre sí. Es decir, cómo se relacionan. Por ejemplo, si estuve bastante tiempo en el sol, entonces tengo altas posibilidades de que me duela la cabeza, de que me queme por no utilizar protector solar, por ejemplo. 2, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Es decir, si hice algún hallazgo y pude determinar que no es válido para su afirmación, sino para su negación, no importa, indíquelos. De eso se trata la investigación, de decir lo que es o lo que no es. Es decir, esto es más o menos como lo que hace un pesquisa, como lo que hace un detective. El detective hace seguimiento, el detective encuentra ciertos hallazgos, muestra pruebas, fotos, muestra videos, etc. El análisis de resultados adicionalmente dice que me debe permitir mostrar los resultados actuales obtenidos versus resultados como línea de base. Debo explicar las bases teóricas y las aplicaciones prácticas y que van a apoyar también a las conclusiones. Estas mismas deben ser formuladas y descritas de manera clara, breve, sencilla y en forma detallada. Además, me permiten establecer recomendaciones o sugerencias en caso de ser necesario. Y finalmente, me permiten resumir todas las pruebas que requiero para poder demostrar el problema y el logro de los objetivos. De igual manera, tenemos aquí algunos enlaces de interés. Hay muchos, yo hoy les he puesto 3, les estoy compartiendo 3, donde pueden realizar consultas adicionales a mayores detalles. Llegamos ahora a la parte propositiva, al capítulo penúltimo del trabajo de titulación. El marco propositivo. Es decir, es mi producto final. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un software, voy a obtener, se me ocurre, un estudio, voy a obtener un diseño de un tablero estructurado, voy a obtener resultados de un banco de análisis, etc. Es decir, debo hacer una propuesta de una situación futura que debe estar mejorada. Normalmente la diseñamos de esta manera y la desarrollamos de esta otra forma. Entonces, debe evitarse esta situación y por lo tanto tiene que concretarse que lo que se ha diseñado debe ser exactamente lo
que estoy prácticamente estableciendo en el diseño. Ojalá nos alcance el tiempo, hemos finalizado la tesis con Duval y con Nicole, ya están haciendo los preparativos para poder sustentar las próximas semanas. Si tengo tiempo les voy a compartir el trabajo, ya la memoria del Word y el producto también. Bien. Entonces, ¿cómo estructuro mi proyecto? Bien. Más o menos esta podría ser una estructura analítica del proyecto, es decir, yo pongo las partes, cada una de las partes de la fase, etcétera, pongo ciertos temas, ciertos nombrecitos relacionales, me va indicando a través de las flechas el seguimiento hasta poder establecer qué es lo que yo quiero, es decir, qué sale de cada uno de las fases del ciclo de vida del proyecto. Si tienen que hacer algún análisis FODA para recopilar información, pueden hacerlo, ya eso dependerá de ustedes. Bien. Y llegamos a una estructura analítica del proyecto, lógicamente va a tener una secuencia a partir del problema identificado, luego sistematizado mediante el árbol de problemas a través de una relación medio-fines, para posteriormente plantearle un árbol de objetivos a través de las relaciones, la anterior de los problemas causa-efecto y en este caso de los objetivos, relación medio-fines. ¿Sí? Entonces, es lo que se entiende. Empiezo a diseñarla, a desarrollarla, lo implanto, hago seguimiento de lo que estoy haciendo, voy haciendo un checklist, qué se va cumpliendo, qué se va desarrollando, hago pruebas, muy indiferente del tipo de metodología de desarrollo, si es que es de software, muy independiente si están utilizando para otra cuestión o producto diferente a un software, que puede ser, como le digo, un estudio, un diseño, pero tienen que ir validándolos. Y lógicamente, ver en qué estado están, ¿no? Si está en un estado atrasado, en un estado ni atrasado ni adelantado o un estado óptimo. Lógicamente, esto significa, en otras palabras, ir haciendo el seguimiento, el monitoreo, la evaluación de todo lo que yo he presentado. ¿Sí? Entonces, tienen que ir viendo. Es un proceso, no es rápido, tampoco es lento. Ese proceso va a depender del tiempo que le dediquen. Ese proceso va a depender de la dedicación y de que tenga claro qué es lo que tiene que desarrollar. Aquí tengo un ejemplo de cómo yo puedo hacer, mira, una planificación, ¿ve? Desde el problema-solución, empiezo el desarrollo, lógicamente aquí diseño, hago las implantaciones, hago las pruebas y entrega final. Esto también puede ser parte de la propuesta genérica que ustedes realicen. Reitero, independientemente del tipo de metodología que ustedes utilicen. El gráfico que observan aparentemente es un modelo en espiral, pero no lo quiero ver así. Yo lo estoy generalizando, le hice ciertas adaptaciones. Le he hecho ciertas adaptaciones tomado de Christian Stein y de Luis Hevia, unos chilenos, en donde toman una combinación del ciclo Deming y del ciclo en cascada. Y ellos dicen, pues bueno, yo inicialmente tomo los requerimientos de mi cliente. ¿Qué necesito? Requerimientos del sistema, subsistemas o requerimientos de la unidad, hasta finalmente dar soporte de operaciones y producción. Es decir, va evolucionando. O a nivel de diseño, empiezo a hacer los diseños desde el punto de vista conceptual, lógico y físico. Luego hacemos el desarrollo, va desarrollando, va haciendo pruebas hasta que consideren que ya hay todos los ajustes y finalmente llegamos a la evaluación en donde ya se hace el ensayo final y lógicamente puedo realizar la entrega de mi proyecto. Este es un plan de trabajo, es una hoja de ruta de los tiempos que ustedes van haciendo, de cómo van desarrollando y los alcances que se van estableciendo dentro de su desarrollo del producto final. Finalmente,
hay muchas definiciones sobre la evaluación de los impactos. Una vez que ya empieza usted a operar, empieza a establecer qué tanto mi proyecto está teniendo un efecto positivo o negativo dentro del entorno de la problemática. El área de intervención, si se vio favorecida, no se vio favorecida, de acuerdo a lo que le indica la CEPAL. Mejoraron, es decir, de la situación presente, aparentemente insatisfecha, está mejor que la situación futura, aparentemente mejorada, de acuerdo a Cohen y Frank, o de acuerdo al Banco Mundial, verificar si hay un cambio de bienestar, si hay mejorías, si el paciente ha mejorado, sigue igual, o puede ser que haya empeorado. En este sentido, yo tengo que ver cuáles son los impactos en la sociedad, en la empresa y en las personas. ¿Por qué en la sociedad? Porque tenemos los clientes. En la empresa, por el que es el que brinda los servicios. Y en las personas, ahora preguntémosles a cada una de ellas cuál es su satisfacción, cuáles son los cambios que ellos querían buscar, contrastando con la etapa antes de tener la solución. Antes de tener la solución. ¿Qué más? Empiezo a comparar mi problema con mis objetivos. ¿Sí? Es decir, ¿habrán esta cara de satisfacción o esta cara de problemática? No, seguimos iguales. ¿Sí? Empezamos a establecer los resultados de impacto, comparamos, vemos la fotografía del antes y la fotografía del después. ¿Sí? De la misma manera, hay que hacerlo participativo, es decir, que los involucrados ahora ya no vengan a discutir si hay apoyo o no hay apoyo, sino que vengan a discutir si cubrió sus expectativas y cuál fue el grado de cumplimiento del proyecto hacia sus necesidades. Ahí tenemos sobre la discusión de resultados, es algo parecido a la parte analítica de los resultados. Ahí tenemos algunos enlaces con un sinnúmero de ejemplos. Y lógicamente hay que desarrollar las conclusiones y recomendaciones. Primero, las conclusiones y recomendaciones deben ser una descripción, una oración, una frase clara, sencilla y breve. ¿Sí? Que informe lo más relevante respecto a los objetivos. Segundo, dice que en la misma se debe sintetizar prácticamente el alcance de los objetivos y me refleja a resultados que ya lo había inicialmente o previamente establecido en la introducción. ¿Qué consejos se recomienda para que ustedes determinen las conclusiones y recomendaciones? Pues bien, deben establecer el éxito del logro. Es decir, presten atención a todo el detalle del desarrollo de la investigación. Es decir, el lector se va a centrar en muchas cosas, pero va a tomar como precedente el resumen y las conclusiones. Hay que redactarla desde el inicio, es posible, y ya no importa. Y las va reformulando, las va mejorando conforme va avanzando. Para desarrollar las conclusiones hay que leer el trabajo, no solamente desarrollarlo, leerlo. Se puede cambiar palabras de lo que tiene en el trabajo para introducirlas en las conclusiones. Organizar la estructura de esa conclusión. Deben ser coherentes con el acabado final. Es decir, deben ser prolijos. ¿Qué significa prolijo? Significa buena presentación, significa de calidad, que el tipo de letra en todo el documento sea la misma, que los espaciados sean equivalentes, que no se me quede un título en un lado y en otro lado el texto o gráfico, que no tenga faltas ortográficas, entre otras cosas. Debe notarse el aporte técnico y profesional investigativo. Bien. Dice que hay ciertas variedades para presentar las conclusiones. Ya eso va a depender
si uno lo hace como síntesis de lo planteado en el desarrollo, como una conclusión que retome lo que se propuso en la introducción, o simplemente que proyecte resultados los mismos que han sido sacados u obtenidos en la calificación de los datos, entre otras cosas. Dice que es importante ir revisando los objetivos uno a uno a ver si estos se cumplieron o no. Lo mismo con las preguntas de investigación. Sin embargo, es opcional tomar apuntes, tomar aportes de la investigación de manera precisa y sintética. Y de sobremanera identificar si estoy aportando con nuevas bases para futuras investigaciones. Bien. He dejado para lo último el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, aunque se sugiere elaborarlo al final, pero yo lo puedo ir elaborando durante el proceso y lo voy afinando. Dice que debe ser una exposición corta, clara y breve, desarrollada, dependiendo de las instituciones, pueden ser entre 500 y 100 palabras. Hay que incluir palabras claves, entre 3 y 5, y este me debe permitir la comprensión del tema, de tal manera que debe ser precisa y de calidad. En la parte del resumen, hay que poner una especie de introducción que me presente el cuerpo de presentación con el problema identificado y, lógicamente, el objetivo de la investigación. Pueden utilizar esta estructura referencial, indicar de qué trata el estudio, cuál es el propósito central, en qué contexto se realizará, cuál es su unidad de análisis, cuáles son sus variables de interés, qué se pretende resolver con el estudio y cómo contribuirá a la investigación. O simplemente utilizar los siguientes pasos. Identificar el contexto donde se realizó el estudio. Realizar una primera redacción a grosso modo, es decir, voy elaborando en grueso lo que le decía del inicio y de poco a poco la voy afinando. Y un paso 3, empiezo a pulir la redacción. Y entre más la lea, más la quiere mejorar. Es decir, ya en esta versión final se hace la pulida de la redacción de tal forma que la valido y la reviso. Bien, ahí tenemos un ejemplo de un resumen ejecutivo. Lógicamente yo le he puesto en una matriz. Ya en el apartado tengo que sacarlo de la tabla y copiar y pegar esto, copiar y pegar esto. Miren, ve, aquí tengo coma, significa que va a continuación y así sucesivamente. Es una redacción continua que no necesariamente yo aquí por cuestiones de didáctica la he puesto en el cuadro para que responda estos apartados. ¿De qué trata el estudio? Indicar el propósito central, en qué contexto se realizará, cuál es la unidad de análisis, cuáles son sus variables de interés, qué pretende, etcétera, y las palabras claves. También he dejado de último la introducción, pese a que va al inicio de mi trabajo. Dice que es una sección que inaugura el cuerpo del documento, del trabajo de titulación. Su función es ofrecer a quien revisa el documento una visión panorámica de todo lo que se ha desarrollado. Es el punto que orienta al lector. Dice que debe ser una idea somera, breve, exacta de los aspectos del trabajo. Debe tener un planteamiento claro y ordenado del trabajo de titulación. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué implica? ¿Y cuáles son los elementos que se abordaron durante el estudio? Aquí tenemos dos tipos de estructura para la introducción. En la una recomendada, seguir estos 5 pasos. ¿Cuál es el tema del trabajo? Pero una redacción corrida, no poniendo las preguntas y van desarrollando. Es una redacción corrida. ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está pensado? ¿Cuál es el método empleado? ¿Cuáles son las limitaciones? O simplemente
utilizar la estructura 2 recomendada. Hay muchas estructuras en donde me dicen que en esta segunda recomendada debo describir el tema dentro del que se marca el contexto, reportar el vacío o la falta de conocimiento, proponer preguntas según la investigación que los guían y anticipar la organización interna de todo el documento. Es decir, al final de la introducción usted tiene que poner el presente trabajo consta de 5 capítulos. En el capítulo 1 se establece la sistematización del problema. En el capítulo 2 se determinará el marco teórico. En el capítulo 3 se desarrolla el marco metodológico. En el capítulo 4 se establece el marco propositivo y finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente, el presente trabajo estará acompañado de tablas y figuras que permitirán la comprensión de la lectura de quien revise el presente documento. Más o menos. De todo esto que hemos visto aquí, tenemos ejemplos en la biblioteca para que se puedan guiar. Finalmente nos vamos a la defensa del trabajo. Finalmente nos vamos a la defensa del trabajo. Y es lo que les voy en este momento a explicar con otras diapositivas. Es decir, es el esquema de contenidos. Tengo que desarrollar mis láminas de PowerPoint. ¿Sí? Lógicamente va a tener una carátula al inicio y una al final, otra lámina al final, donde usted ponga gracias, preguntas. Hay que seleccionar la información, no olvidarse de poner una estructura como la que tenemos aquí en esta lámina, pero debe ser reducida. Se me ocurre, podría poner 3, 4, 8, 9 láminas más 2 de carátula y la final no se larga. Recomendación, ya vamos a ver por qué. Es verdad que me va a aparecer un documento de más de 100 páginas. Entonces, yo debo jerarquizar la información sobre el problema, objetivos, elementos centrales del marco de referencia, la metodología de trabajo, resultados. Bueno, la bibliografía usted la relata a través del marco conceptual o método teórico, pero más no la pone. Lógicamente, el cronograma de trabajo tampoco lo pone, más sin embargo, hace referencia del ciclo del proyecto de estudio y del desarrollo del trabajo de titulación. Bien. Voy a compartirles, antes de pasar antes de pasar, ¿dónde está este documento? Lo tengo en Word. Bien, no aparece por ahí, déjenme ver. Me dan unos segunditos, por favor. Hasta mientras, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, por favor, a través del chat. Bien, ahí la tengo ya. No me parece. Ahí está. Este es el documento de la tesis ya terminada que estamos listos a sustentar. Por ahí cuestiones de forma que se están corrigiendo. Bien. Ahí tenemos la modelación para realizar estudios de factibilidad del trabajo, ¿verdad? Del trabajo de titulación. Ahí están los autores, Duval Arcíbar y Nicole Barreto. Bueno, aquí tienen la página en blanco, tienen que llenar todavía la certificación del trabajo. Lógicamente llenar, le tienen la declaración impresa de autorías, tienen la dedicatoria,
Observen, están utilizando normas APA y dice que la numeración va en la esquina superior derecha. Está absolutamente con normas APA. Séptima edición. Va la dedicatoria, agradecimiento, y miren el índice. Primero está automatizado. Está automatizado. Segunda situación, yo por ejemplo voy a hacer esto de aquí, actualizo los campos y digo que solamente quiero actualizar el número de páginas, actualizo un número de páginas. Miren, tiene el índice y todos los apartados indicados están. ¿Con qué inician? Después del índice, con un resumen en español y en inglés. Tiene la primera parte, la introducción, de acuerdo al formato actual, planteamiento del problema, ubicación, contextualización, génesis del problema, estado actual del problema. Luego vamos al marco teórico como capítulo 1. ¿Sí? Miren lo que pusieron en el marco teórico. ¿Sí? Empiezan ellos como antecedentes de investigación relacionadas al tema. Luego hablan de estudios de factibilidad, en este caso evaluación de factibilidad, modelos, guías metodológicas, y el Tempora PB, que es uno de los sistemas parecidos al que se ha elaborado. El marco conceptual de la teoría general y sustantiva y la fundamentación legal respecto a los patentes. Luego en el capítulo 2 tienen el marco de investigación, es decir, el diseño metodológico, con todos los apartados que se tienen. El capítulo 3, el marco propositivo. Bueno, el marco propositivo ya va a depender de cada tesis, de cada tutor. Yo les propuse a los estudiantes, en este caso a mi grupo, este es la estructura para el marco propositivo, y ellos lo pudieron y dijeron, bueno, vamos a poner una introducción, vamos a presentar la propuesta, ponemos los objetivos de intervención, ponemos un diagrama y arquitectura esquemática del proyecto, la estructura analítica a través del árbol de funciones, vamos a hacer estudio de viabilidad, estudio de factibilidad, técnica y hasta ambiental y legal. Luego hicieron el análisis de los sistemas de infraestructura tecnológica, de la situación actual y futura. Luego pusieron las especificaciones técnicas del sistema a nivel de diseño a detalle, a nivel de desarrollo, a nivel de la fase de operación. Pusieron un presupuesto de inversiones del proyecto. Pusieron el desarrollo de la propuesta, lógicamente diagramas, entidad de relación, direccionario de datos, implementación de pruebas y ajustes, una operación piloto, resultados de impactos, proceso de entrega y recepción, un manual de usuario. Luego tienen el análisis de interpretación de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias y los diferentes anexos. Si alguien tiene preguntas, por favor, hacerlo. Esta tesis ya está en proceso de revisión, lista casi para poder defenderse. Estimo entregarla entre hoy y mañana. Aquí ya se empezó a hacer el resumen, se hicieron algunas correcciones, lo que está en verde es lo que se ha aumentado, y lo que está en amarillo con rojo, eliminado. Lógicamente va a depender el acta, va a depender el acta de las correcciones que se hagan en el resumen en español. Tenemos una introducción. Observen el mismo tipo de letra. Miren, ¿ve? No es solamente poner el diagrama causa-efecto, sino también poner una explicación del diagrama causa-efecto. Los objetivos general de investigación y específicos, la justificación. Luego se van al marco teórico y observen, ponen una introducción del capítulo indicando en qué consiste el apartado del capítulo, los antecedentes de investigaciones, y empiezan sobre estudio de factibilidad de varios autores. Aquí tenemos de Santos, tenemos de otros autores, y miren, ve las tablas. Así se presentan las tablas según las normas APA. El nombre arriba y la fuente abajo. ¿Sí? ¿Qué más vamos viendo? Miren las imágenes, ¿ven? La figura arriba, el nombre, y las notas abajo. Miren, ¿qué otra cosa? Las imágenes deben ser claras y legibles, con buena resolución. Hablan sobre guía metodológica, fabricación y venta de barras de cereales, es decir, ellos analizan un trabajo, un estudio de caso, empiezan a comparar
de ciertos otros proyectos. Asimismo, las resoluciones, observen las resoluciones y de dónde está sacada la información. ¿Sí? Toda la teoría que se pone debe tener una fuente de consulta de Dávila Arias, del diccionario Educalingo, etc. ¿Sí? Asimismo, tienen otra figura. Entonces, vean la prolijidad del documento, la fundamentación legal, luego van al marco investigativo del diseño metodológico y observen, ¿ve? No están definiendo ninguna técnica metodológica. ¿Sí? Se aplicó la entrevista parcialmente estructurada, según el autor tal. No está poniendo qué significa las estrategias de recolección de datos, el plan de muestreo, la segmentación, cómo realiza, el tamaño de la muestra, las fuentes de información de datos, cómo recolecta la información, presenta los resultados de las preguntas con tablas, con gráficos, y empieza a hacer su análisis de cada uno de ellos. ¿Sí? Luego vamos a la parte propositiva. ¿Sí? Hace una introducción de la parte propositiva. ¿Sí? Indica ya en qué consiste más o menos su presentación. Dice que cuenta de 9 módulos. ¿Sí? Perdón, de 10 módulos. Tiene la interfaz ya de cómo lo va a sacar. ¿Cuáles son los objetivos? Ahora, ¿cómo voy a intervenir? ¿Cómo me va a cambiar la situación con el nuevo producto? Miren, ve cómo presenta su diagrama de acción del proyecto, una de las tantas formas. ¿Sí? Lo hace a nivel de procesos y cómo van interactuando. ¿Cómo, es decir, teóricamente, cómo me debería funcionar mi sistema? Luego el árbol de servicio, ¿sí? De las funciones propuestas del proyecto. De las funciones propuestas del proyecto. Luego tener la estructura analítica del proyecto, ya a nivel solamente del producto, del medio, diseño, desarrollo e implementación. Hace el estudio de viabilidad comparando su propuesta con otras herramientas. Establece las ventajas y desventajas que tiene la nueva propuesta. Luego realiza el estudio de factibilidad del software y de la propuesta diseñada desde el punto de vista técnico, con los requisitos que él establece y cuáles son los requisitos para su implementación mínimos. Luego hace el análisis operativo, la factibilidad financiera y económica, y lógicamente, a través de referencia de estudio de mercado, determinan el costo y el tiempo que el temporal, en este caso el Moodle, establece. Ya lo empiezan a hacer, utilizan el producto. Bien, ¿qué más tenemos? Empiezan a determinar la factibilidad financiera del producto, ¿ve? El proyecto. ¿Por qué lo hacen tan bonito? Porque utilizaron la herramienta, un modelo de factibilidad del proyecto. Empiezan a sacar las inversiones, el análisis financiero del proyecto y estableciendo su factibilidad a través del BAN y el TIR. Los riesgos de factibilidad también lo hacen a todos niveles, a nivel de usuario, a nivel de administrador. Tenemos los estados de la propuesta, ¿sí? Es decir, si tiene un funcionamiento normal, si tiene una suspensión definitiva del sistema, temporal, por actualización de la versión, o temporal, por cambio de proveedores de dominio, o una situación estructural por el déficit de demanda. El árbol de fallos del sistema. ¿Cuándo podría tener fallos mi producto? En la parte ambiental también establecieron cierto análisis y lógicamente luego pasaron a la parte legal. Pusieron el análisis del sistema de la infraestructura tecnológica actual, con qué cuenta la empresa, cuál es la situación futura,
y empiezan a determinar las especificaciones técnicas de las herramientas que necesitan para elaborar el producto final. ¿Cuáles son las especificaciones de los elementos, las necesidades para el desarrollo y las especificaciones tanto del cliente como del desarrollador? Luego vienen las especificaciones técnicas de los involucrados en la fase de operación, qué necesidades se tienen, el presupuesto de inversiones del proyecto, y lo establecen a través de la misma plataforma y lo hacen de manera automática. Lo realizan de manera automática. Lo pueden graficar también a nivel de barras. Ahí tienen el total del presupuesto con un análisis financiero. Inician el desarrollo de la propuesta de cada uno de los parámetros que ellos necesitaban para poder documentar y desarrollar el proyecto. El diagrama de entidad de relación, como era algo largo, algo extenso, había ahí dos opciones: de dejarlo aquí o ponerlo como un anexo. Dice que por ser demasiado largo tiene 5 partes y le pone conectivos. Y le pone conectivos lógicos. Y aquí están los conectivos lógicos. Luego se van al diccionario de datos. Dice que lo muestra en el anexo 4. En lo que es la implementación, prueba y ajuste, empieza a hacer la implementación de las pruebas y los diferentes ajustes y pone la descripción de ciertos ajustes requeridos. Empieza una prueba piloto. ¿Qué resultados se han dado cuenta? Hicieron un checklist de la misma. Luego entran, una vez que han probado, al proceso de entrega-recepción y además hay evidencias. El manual del usuario, lógicamente va en un anexo porque es un documento extenso. Luego van a la interpretación de datos, pero ya una vez que empezó a funcionar, cuál es a nivel de funcionalidad y cuál fue el grado de aceptación. ¿Sí? Luego llegan a las conclusiones y finalmente las recomendaciones. Referencias bibliográficas, observen, están automatizadas también. Están los formatos de las entrevistas, de las encuestas. Etcétera. Entonces, podrán observar, ahí tenemos una de las tesis casi finalizada. Sí, Grace. Bien. Te piden de los 10 o últimos 15 años las referencias, ¿sí? Más aún si son referencias de trabajos, ¿cómo es que se llama? Clásicos, inclusive pueden ser de muchos más años, de los años 1900, no necesariamente del 2000, ¿sí? No necesariamente del 2000. Entonces, sí se puede permitir, sí se puede permitir. ¿Sí? Lógicamente, no todo está referenciado, al menos de los últimos 10, 12, 15 años. ¿Sí? Es probable que hay investigaciones, por ejemplo, tengo una investigación a nivel de doctorado que no encuentran datos actualizados, es decir, del año 2000, sino de 1900, del año 2000 hacia atrás. Entonces, lógicamente se ha hecho una depuración en diferentes fuentes de consulta, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recomiendo que lo hagan, por favor. Bien, reitero, ya esa tesis está casi finalizada. Gracias a Dios bueno, ellos vienen trabajando 2 semestres, pero nuestra meta era terminarlo ahora. El semestre anterior se les hizo un poco complicado terminar, puesto que ellos estaban prácticamente, o sea, ustedes tienen una ventaja. Ustedes la empezaron a hacer en el 9º semestre. Ellos no. Ellos lo hicieron anteriormente con
el esquema que se tenía en el pasado, es decir, en el 10º semestre. Lo que significa que ustedes el 10º deben terminar. Es decir, hagamos de cuenta que los chicos fueran de 10º, terminan el semestre y están listos para sustentar. Están listos para sustentar. Bueno, el sistema también ya está funcionando. No sé, déjenme ver si les logro presentar el sistema. A ver, Brian, no necesariamente, a ver, no necesariamente pueden ser de libros y artículos. ¿Sí? De pronto, si tú tienes algún blog de una universidad donde presentan información científica, puedes hacerlo. Pero sí, es lo más correcto que se debería hacer. Es lo más correcto que se debería hacer. Entonces, en eso hay que tomar muy en cuenta esa situación. Voy a compartirles, voy a dejarles de compartir lo otro. Miren, aquí tenemos nuestro proyecto. ¿Sí? Tenemos nuestro proyecto. Ya está en la plataforma. ¿Sí? Moodle se llama el sistema. Es una herramienta para el estudio de factibilidad financiera y económica de proyectos y tiene los diferentes módulos. ¿Sí? En este caso cuenta de 10 módulos. Me permite crear proyectos. ¿Sí? En este caso, la cantidad de clientes que se tiene, proyectos establecidos, el soporte. Ellos es Nicole y él es Duval. Lógicamente, el modelo teórico es mío, ellos lo que han hecho el modelo desarrollado. Es decir, tenemos derechos de propiedad compartida, ¿no? Y bueno, está allí. Puedo iniciar sesión. ¿Sí? Puedo iniciar sesión. Miren, ven, tengo allí los proyectos. Se me ocurre, voy aquí al proyecto de centro de transferencia. ¿Sí? Voy al proyecto de centro de transferencia y ahí tengo, miren, las referencias de mercado. ¿Sí? Aquí en este momento yo tengo un resumen del proyecto, es decir, me refiero a un resumen de la factibilidad. ¿Sí? ¿Cuánto me gasto en las inversiones de la parte de desarrollo del proyecto hasta el total de mi proyecto? ¿Sí? Hasta el total de mi proyecto. Lógicamente, luego ahí viene el análisis financiero. Tengo el BAN o el TIR, desde el punto de vista financiero, entre otras palabras, ¿no? Puedo irme, no sé, voy al análisis financiero, por ejemplo. Estoy en el análisis financiero, mírenme, automáticamente, o sea, yo ingreso una base de datos y automáticamente se me genera. ¿Sí? Se me va a generar las tablas o gráficos y lógicamente yo puedo sacar un reporte, generarlo en PDF, el resumen del proyecto. Miren, ven,
me aparece un informe del proyecto, me aparece el nombre del usuario, ¿sí? Y automáticamente yo tengo allí un resumen de lo que yo quiero saber. Y ahí está, esto es lo que me interesa, el análisis costo-beneficio. ¿Sí? El análisis costo-beneficio. Entonces, pueden observar, como les dije, que ustedes es obligación que el próximo semestre terminen, es decir, tal como que estuviéramos ahorita en la semana 15 y preparando la información para enviar a la comisión académica y que la comisión académica inicie el proceso administrativo para la defensa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Una pregunta? Bien. Ese Kleiner me ha puesto un testamento. A ver, vamos a ver qué me dice mi querido Kleiner. Bien. Mira, primero voy a partir sobre la prolijidad, Kleiner. La prolijidad no se trata de tener experiencia. Reitero, ya dije, la prolijidad, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Vamos viendo, voy a mostrarte ahorita en pantalla. Mira, tengo un cronograma. Me parece que se me desactivó la cámara un ratito, por favor. Okay, espero que se conecte. Listo. Bien. Tengo un cronograma en papel. ¿Se te das cuenta? Está con colores, pero está manuscrito. ¿Sí? Está manuscrito. Y ahora les voy a mostrar un cronograma en esta agenda. ¿Sí? ¿Cuál de las dos se ve con mejor acabado, Kleiner? ¿La de papel o de la tableta con vidrio? ¿Cuál está más pelucona? Kleiner, ¿cuál está más pelucona? ¿Cuál de las dos que te presenté? La segunda opción, profesor. La segunda, ¿verdad? Entonces, eso significa prolijidad. Elegante, bonito, que todas las líneas sean igualitas, que el tipo de letra sea igualito. No sé si te diste cuenta en la tesis. Que todos los números estén de página donde deben estar. Que me cumpla con las normas APAS. ¿Qué significa eso? Que me cumplan lo que me indica las normas de redacción, entre otras cosas. Bien, en cuanto a la prolijidad. Lo que le debe variar un poco a todas las tesis es el marco propositivo. Eso les puede variar, ya depende de qué producto final vayan a sacar o depende del tutor. ¿Sí? Depende del tutor. Bien. En cuanto a las rúbricas para el trabajo del día domingo, el capítulo 3, ¿me recuerdan qué dice el capítulo 3, por favor, Kleiner? Sí, profesor. Bueno. Un poquito más fuerte. Ya. Sí, me espera un momento, es que tengo un problema con la computadora, pero ya estoy iniciando. Ya. ¿Cuál es el capítulo 3? El capítulo 3 es el del marco propositivo. Ya, el marco propositivo, ya. Es justamente lo que entonces sí estaba correcto lo que está hablando. Va a depender de tu tutor y va a depender de ti. Por ejemplo, yo digo que quiero diseñar un carro, un vehículo. Entonces mi vehículo va a ser con chasis o sin chasis. Si es con chasis va el título y si es sin chasis no va el título.
Segundo, mi carro va a ser diseñado con llantas deportivas o llantas tradicionales. Uno de los dos títulos. O sea, tienes que poner todos los componentes de tu carro. ¿Qué más tiene un carro? Tiene un motor. ¿Será un motor a diésel o un motor a gasolina? ¿Qué otra parte tiene de su carro? La transmisión, los cambios. ¿Es manual o es automático? Otra situación. ¿Quiere diseñar un auto o una camioneta? Etcétera, etcétera. Entonces, va a depender de lo que tú vas a proponer. Ingeniero, lo que quiero preguntar es si todas las partes que están en la rúbrica son de obligación ponerlas para el día domingo. Yo ya he estado haciendo pruebas con los chips para mi software y sé los componentes y todo lo que va, pero realmente no tengo todo lo que se pide Ya, para de ubicarlo ahí. acuerdo. Bien. Voy a hablar clarito y esto queda grabado. La rúbrica es una referencia. Ah, como el profesor me dijo que es una referencia, no lo pongo todo y solo hay 10 rúbricas y solo pongo 2. Ojo, tienen que demostrar y yo con el título me voy a dar cuenta. No es que lo quito porque quiero y por hacer menos trabajo. Segunda cosa, me estoy dando cuenta que recién están dejando para última hora los trabajos. De aquí al domingo, ya estamos miércoles, los ha cogido cuesta arriba. Pero Sí, bueno, y eso es profesor, responsabilidad de cada disculpe, uno. es que a eso Entonces, iba también. Y creo ya, que hablo entonces, por todos. si no aplica el parte de la rúbrica, me refiero, si tú dices que en su tesis no va el título de llanta, no lo pongas y justificar por qué. No aplica por tal y tal cosa, porque mi proyecto no es un carro, sino un barco. ¿De Sí, acuerdo? ingeniero. Y lo que pasa es que creo que este último mes ha sido bastante complejo en todas las materias, entonces la mayoría hace lo posible por cumplir con lo de que está primero, ¿no? Si no, con las otras materias Bien. nos Una quedamos sin pregunta para ti y para el los resto de trabajos. compañeros. ¿Desde cuándo sabían ustedes el plazo de mis trabajos? ¿Desde cuándo? Profesora, eso también iba, desde el inicio del semestre están las rúbricas y sabemos, y por lo menos yo estoy consciente de eso, de que ha habido fechas, pero es que de verdad ha sido bastante complicado, por lo menos para mí, no sé, para el resto. Entonces, Bueno, estamos no te discuto, trabajando todavía. no te discuto, realmente tampoco te estoy dando la razón, ¿no? Pero sí, reconozco que para todos ha sido difícil. Difícil por la situación que estamos viviendo. Personalmente, para mí ha sido durísimo este semestre. Durísimo porque me he demorado entre actualizar materias y preparar las 4 materias que tengo, me he demorado 6 meses, me he sacado el aire. Pero cumplí. Segundo, hay preocupaciones naturales en cuanto a la familia, al trabajo, económico. No tienen la libertad. Si tu familia tenía un negocio, no tiene la libertad de vender como vendía antes. Si tu familia tenía un taxi, hace poco recién salieron a trabajar. Si tu familia tenía un restaurante, hace poco recién empezaron a trabajar. Entonces es entendible esa situación. Pero bueno, eh, trataré lo posible de calificar en la medida de las circunstancias, pero reitero, los trabajos deben estar al menos en lo mínimo a la altura de estudiantes de noveno. Miren, me he encontrado con estudiantes de octavo que desde la semana pasada ya tienen terminado su proyecto final, incluido diseño y desarrollo. Algo parecido a una pequeña tesis desde la semana pasada. Sí, pero bueno, cada uno mide sus tiempos, también desconozco cómo han ido trabajando los compañeros con sus tareas, entre otras cosas. Tampoco les estoy pidiendo en los trabajos que sea así, un trabajo terminado como lo que acabamos de presentar, no. Es una aproximación. Y lógicamente, ya lo hice en su debido momento ante la señora decana y los compañeros profesores. No todos, pero sí algunos compañeros tutores que no están dando el apoyo requerido
para sus tutorados. Termina un semestre, piensen bien si quieren seguir con esos tutores. Caso contrario, busquen la forma de que le solucionen, porque veo en tu caso, y creo que hay 3 casos más parecidos, que lamentablemente los tutores no le han aportado, podríamos decir poco o nada. No estoy juzgando, pero sí me estoy dando cuenta del impacto que está generando en este momento ante ustedes. Quizás tú te has atrevido a hablar, no sé cuántos más estarán en situaciones similares, en que están preocupados y no han avanzado casi mucho. Están preocupados y no han avanzado casi mucho. Pero bueno, entonces creo, no sé si te aclaré con eso todas las preguntas que tenías ahí, Kleiner. Sí, ingeniero, le agradezco. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno, mientras voy explicando, me van haciendo las preguntas. Bien. Ya ustedes, una vez que terminan el trabajo, el documento, la investigación, va entonces a necesitar hacer la sustentación del trabajo, presentar ante un tribunal. Es decir, cómo debe presentar primero su documento en Word y cómo debe presentar su documento con PowerPoint. Dice que hay que hacerlo con estilo, con elegancia. ¿Sí? Más o menos, si ustedes ven aquí la figura, está la chica con un blazer, él está semiformal y con unas presentaciones donde muestran las ideas de tal forma que impacte a la audiencia. En este caso, la audiencia principal es el tribunal. Es importante que usted empiece a prepararse, porque la prueba de fuego que le puede determinar el éxito o el fracaso, me refiero tirar abajo la sustentación, es cuando defiende. Lógicamente, si están en esa instancia, significa que el profesor dio el ok para el trabajo, los revisores dieron el ok para sustentar, pero no pueden empañar la presentación oral, por muy bonita que sea la diapositiva. Acuérdense que le van a dar tiempo limitado. En este momento de pandemia nos están dando 15 minutos. Nos están dando 15 minutos. Entonces, pese a los problemas que hemos hablado, más que todo respecto a la pregunta de Kleiner, es momento del sprint final. Esfuércese de acuerdo al proyecto que ustedes van a presentar. Reitero, presentar, ya van a defender, están listos para sustentar. Previo a la sustentación les van a revisar si el documento tiene faltas ortográficas, si es prolijo o no es prolijo. ¿Cuáles son las recomendaciones o consejos personales que les puedo dar? Bien, hay muchos consejos de diferentes autores que les pueden servir para mejorar su presentación. Pueden leer un sinnúmero de trabajos, un sinnúmero de consejos, escuchen los consejos de su tutor. Después de que tengan la diapositiva, díganle que les revisen, hagan revisar de otras personas para ver si tiene faltas ortográficas, qué les parece, si está bonito, no está bonito. Es decir, su presentación en general tiene que ser 10 sobre 10. Hay un autor que dice, haz la presentación con sencillez, con claridad, pero que no te domine la tecnología. ¿Qué significa eso? Que al tribunal lo que más le interesa es la calidad del trabajo,
no de qué tan bien maneja su PowerPoint. Está clarito, claro, sencillo, de la calidad de la investigación. Debo tener en cuenta tres aspectos. Primero, organizar las ideas, diseñar con estilo y cuidar la exposición. Ya esta es la parte final. Organizar las ideas, es decir, bueno, ¿cuántas diapositivas voy a hacer? ¿Qué pongo en la una y qué pongo en la otra? Segundo, diseño con estilo, es decir, diapositivas bonitas, diapositivas formales, que cuando las presente por sí sola comuniquen, se entiendan de las ideas que quiero presentar. Y lógicamente finalizamos con la exposición. ¿Cómo debo ir presentado? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo pararme ante el público? Etcétera. Veamos los detalles. Empecemos por la organización de las ideas. Desde el inicio hay que aclarar lo siguiente, que una presentación es una presentación y un documento es un documento, es decir, una cosa es las diapositivas y una cosa es explicar las diapositivas. Como dice aquí, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es uno de los errores muy comunes que se presentan? Querer que nuestra diapositiva sea una imagen del documento escrito, es decir, copia y pega, y amontonamos texto como que si fuera en Word. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que en poco tiempo tengo que exponer las ideas de mi trabajo. Las diapositivas son un apoyo visual y debo relatarlas, explicarlas, no fingiendo voz de poeta ni fingiendo voz de cantante, con naturalidad. Cuide los tonos de voz. Todo ese conjunto es la calificación de tu último paso previo a la titulación para que termines tus grados académicos, tus estudios académicos, para que posteriormente se te incorpore como ingeniero en sistemas. Realmente esta fase, si la fase de investigación, de armado de la tesis, de trabajo de titulación fue complejo, yo diría que este es más complejo. Porque ahora tienes que resumir en pocas diapositivas toda la información de tu documento. ¿Cuál información recopilar? Y por eso se dice que es un arte esta parte final de la exposición del trabajo. Debo comunicar las ideas. Mis diapositivas deben estar elaboradas de tal forma que se me haga fácil hablar en público y cómo voy sistematizando la explicación. Es decir, tengo que hacer una buena exposición, una buena presentación. Según la filosofía Zen, pueden, si quieren investigar con más detalles en el internet, menciona que preparar el trabajo es un arte, sí, súper excesivo. Me permite generar 5 aspectos. Tengo que preparar la información, tengo que diseñar las diapositivas, tengo que prepararme cómo voy a comunicar. Primero, que las diapositivas comuniquen por sí solas. Luego, tengo que saber explicar. Debo tener facilidad de palabras, un dominio escénico. Debe notarse creatividad. Sin embargo, compleméntase que todo el trabajo debe ser simple, claro y breve. Más o menos quiero que se vayan fijando en la diapositiva de la clase que estoy explicando. En la diapositiva de la clase que estoy explicando. Es decir, miren, ¿ven? No se amontona demasiado texto, trato de combinar colores dependiendo del fondo.
Realmente preparar las diapositivas es algo complejo. Reitero, puede que muchos digan lo contrario. No es tan así. Para yo preparar esta presentación, tuve que revisar vasta cantidad de información. Es decir, ¿qué pongo? Te aparece tipo Word. ¿Cómo la estructuro? Para que no me aparezca tipo Word. Hay que dedicarle tiempo. Hay que seguir un plan paso a paso. Cuando diseño las diapositivas, necesito extraer las ideas más relevantes. Ojo, más relevantes. ¿Cómo voy a estructurar la información? ¿La voy a hacer solamente con texto? ¿Voy a acompañarla con gráficos? ¿Le voy a poner viñetas con números? ¿Voy a poner número de página? ¿Cómo? Ármese un esquema narrativo. Y vuelvo a reiterar, la diapositiva no es un informe. Las diapositivas deben ser como una película con escenas de acción. No generen exceso de diapositivas. Normalmente yo tengo 30, 38, 40 diapositivas probablemente y lo programo para 30, 40 minutos. En la exposición nos van a dar 15. En términos normales nos dan 30, no más. Si alguien tiene dudas, preguntas, por favor, hágalas. Ahora nos vamos al apartado del diseño. Dice que este debe ser con estilo. Ahora, como dice ahí en amarillo, es hora de convertir. Es hora de transformar las ideas en una imagen de diapositiva. Y esa imagen debe captar la atención de la audiencia. ¿Qué audiencia nos interesa? El tribunal. Ni siquiera nuestro tutor. Nuestro tutor estará allí presente, pero prácticamente no va a poder hacer casi nada por nosotros. Es como el papá que está delante de su hijo, pero con las manos atadas. Debe ser un diseño atractivo. Por eso es que una de las ideas claves, reitero, su diseño debe ser simple. ¿Qué significa simple? Ojo, simple no significa algo, cualquier cosa. Simple significa debe estar claro, con diseño atractivo, debe ser sutil, es decir, elegante, debe tener información esencial y de sobremanera debe tener un diseño minimalista. Miren cómo les estoy prácticamente hablando claro. Y esta clase les va a servir para preparar sus diapositivas también del proyecto, o sea, como deber, para que mejoren. Y los estoy preparando para sus defensas de tesis, de trabajo de titulación. Se ha podido demostrar que hay una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Coger nuestras diapositivas y llenarlas como salchichas, es decir, amontonamos texto. Amontonamos texto. Y tengo esta frase: el espacio vacío no es la nada, es algo poderoso. Por lo tanto, hay que decidir qué ideas se ponen y qué ideas no se ponen. Debo decidir qué sí y qué no. Dice que las mejores diapositivas deben ser claras y sencillas y que transmitan ideas. Si tenemos en una misma diapositiva exceso de información, divídalas en 2, 3, las que sean necesarias, dependiendo del tiempo que tiene para exponer. El tribunal, la audiencia, vienen a escuchar nuestra disertación, la explicación de nuestro trabajo. La audiencia no lee las diapositivas, ya tiene el texto, el documento, ya lo ha leído, por lo tanto no necesitan leer las diapositivas. En este sentido, hay que considerar los siguientes elementos. Hay que considerar los siguientes elementos. Primero, ¿qué color de fondo utilizan? ¿Qué color de fondo utilizan?
Ustedes, bueno, a la final hemos tenido 2 tipos de láminas, pero 3 con esta, pero con los otros cursos que hemos tenido muchas más láminas, mucha más información, casi siempre utilizo fondo blanco. No es que el fondo blanco me gusta, es el que me da más opciones. El texto. Primero, tengo la ventaja que al utilizar fondo blanco, yo puedo utilizar, miren, ve, verde, azul, negro, rojo, etc. Tipo de letra. Normalmente a nivel de diapositivas, trabajo con Rockwell, con Verdana, Verdana la negrilla, y con Arial sin negrilla y Arial negrillas. El color del fondo y el color de la letra. Ya vamos a ver esos 2 grandes detalles. Debe estar acompañado de imágenes. Si ven una nubecita, un cuadrito. Debe estar acompañado de tablas, entre otras cosas. Vamos por el primero, el color. Miren, por ahí me encontré este diseño con colores, 2, 4, 6, 8 colores, y sobre ella puse el título. La mayoría de los colores son oscuros y resalta las letras grandes con color que contraste el fondo. Ustedes dependen qué fondo utilizan, qué fondo eligen. El fondo, como dice, transmite sensaciones, me debe provocar emociones. Dentro del ámbito académico, normalmente es muy familiar utilizar el blanco y el negro. Y miren, ve, a propósito lo he hecho. Fondo oscuro, letra blanca. Fondo blanco, letra oscura. Sin embargo, dice que hay una regla importante. Hay que buscar contraste entre el fondo y el texto. Fondo blanco, letras oscuras. Fondo oscuro, letras claras. Fondo oscuro, letra clara. Fondo oscuro, letra clara. Pude haberle puesto negras. Dice que ese contraste me permite maximizar la visibilidad. Me recomiendo utilizar fondos fríos con textos cálidos. Frío significa generalmente blanco y esa tendencia, ¿sí? Y cálido un poco más fuerte. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un fondo negro, un fondo celeste, un fondo blanco. Texto que contrasta, claro, y un texto que, pese a que se ve, pero el contraste no tiene la misma resolución que lo anterior. Lo mismo tenemos en el celeste y lo mismo tenemos con el blanco. El texto. Importante la tipografía. No es la letra que más me gusta. Ah, pero profesor, usted dijo que la verdad, la Arial, no es la que me gusta, es la que yo decidí o decido para más mis diapositivas y creo que esa es la tipografía más importante. No me digo que me gusta. Es la que me doy cuenta que es la que estoy utilizando. Esta es verdad. ¿Sí? Dice que la tipografía puede afectar la facilidad de leer, puede afectar el significado que quiero representar y puede afectar el tono del mensaje. Observen, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tengo diferentes tipos de letras, diferentes tamaños. Tengo Calibri, Century, Gilsan, Helvética, Tahoma, Verdana, sin negrillas. Y miren la diferencia, cómo se ve en caso de que esta tenga que ser cursiva, negrilla o no cursiva. Procurar no usar mayúsculas. No dice no utilice, procura no usarlas. Tampoco procure utilizar negritas ni cursivas. Si la puedes evitar, mejor. Y si no, no queda otra. Olvidarse utilizar, esto sí, casi que te lo está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. No utilice fuentes de fantasía, con animaciones, tipo Comic Sans, por ejemplo. Tampoco utilizar el Boral. Se recomienda no hacerlo. Si lo quiere hacer, hágalo, pero no es recomendable. 2.
cómo dispone la tipografía en la diapositiva, es decir, cómo la pongo. Si mi diapositiva es todo este cuadrado, ¿cómo la pongo? ¿La pongo solo aquí en esta esquina? ¿La pongo aquí arriba? ¿La pongo aquí abajo? ¿La pongo en el centro? ¿La pongo aquí a la izquierda o la pongo a la derecha? A eso se refiere. Hay que jugar con el espacio para que me establezca el significado de las palabras. 3. Es importante ir cambiando el tamaño de la fuente, resaltar el significado a esas palabras. Aquí yo resalto la palabra tamaño, significado. Evitar palabras aisladas. Modelar bloques. Procura evitar que el texto ocupe toda la pantalla. Pese a que yo tengo bastante información aquí, miren, la he dividido por cuadritos, de tal manera como que me disimula. Quise evitarla, no me quedó más opción que hacerla así. De todo lo que hemos dicho, aquí tenemos ejemplos. 1, 2, 3, 4 ejemplos. Hagamos de cuenta que son 5 diapositivas que tengo. Primera diapositiva, color fondo claro. Tengo distribuido prácticamente todo el texto y combiné muchas cosas. Combiné tipo de letras, combiné negrillas y negrillas, mayúsculas con mayúsculas, subrayados, etc. ¿Sí? Como que se me torna un poco difícil. Segundo, trato de resaltar palabras grandes con pequeñas, pero aquí le veo una falla. Hay un espacio más grande abajo que arriba. Y sí tiene equitativo en los márgenes derecho y izquierdo. Tercera diapositiva, un fondo oscuro con letras pequeñas, pese a que contrasta, pero letras pequeñas y también el espaciado. Lámina 4, un fondo oscuro, un tipo de letra que muy poco contrasta, texto amontonado. ¿Y qué más tengo? Distancias inferior-superior diferentes. Quinta diapositiva, problema de espaciado también, ¿verdad? Pese a que el título está bastante legible. Entonces, estamos indicando y estamos poniendo ejemplos. Sobre las viñetas, hay un principio de simplicidad de este mismo autor Zen que dice, si ya tienes que utilizarla, no queda más. Último recurso. Sin embargo, recomiendo lo siguiente, que sean viñetas formales, viñetas numéricas, arábicas, viñetas numéricas romanas, viñetas alfabéticas, es decir, letras, o viñetas tipográfico. Evitar las últimas, es decir, el visto, el puntito, el asterisco, etc. Sin embargo, utilícela ya como último recurso. Cuando el texto es excesivo, entonces se me dificulta leer y escuchar simultáneamente. Entonces, opciones, utilizo imágenes, utilizo frases que impacten, o no más que utilizar viñetas. Recomendables de 5 a 6 viñetas por láminas, no más. Y con una frase simplificada, reducida, en donde resalten las palabras claves. Perdón. Aquí tengo otros ejemplos. Lámina 1, lámina 2 y lámina 3. Bien, ya no me quedó otro recurso que utilizar viñetas. Ya no quedó más. Más sin embargo, la letra está como muy pequeñita, sí tiene resumido los textos, no está muy legible, no tiene muy buena resolución. Segunda lámina, combiné gráfico con texto. ¿Sí?
Me está hablando del ejercicio, me habla del ejercicio y me habla del ejercicio. He puesto a una mujer, ¿verdad? Y he puesto gráficamente. Está mucho mejor que la primera. Bien. La tercera lámina. He combinado la 1 con la 2. Gráfico, más texto resumido y viñetas. Ustedes deciden cuál de las tres utilizar. Simplemente una recomendación. Si ustedes van a poner gráficos y pueden y tienen a la mano, pues bueno, pongan una fotografía, se me ocurre de ustedes o de algún familiar, una fotografía real. Una foto que yo haya tomado a alguien que haya estado corriendo, haciendo ejercicio. Casi siempre trato de evitar, tampoco digo que es malo hacerlo, si ya no queda otra, pues habrá que hacerlo. Las figuras, bien, voy a aclarar lo siguiente. En el ámbito académico, se establece que las figuras son lo siguiente: gráficos, fotografías, imágenes, ilustraciones, esquemas, etc. A todas ellas se le da el nombre de figuras. Estas figuras o imágenes tienen una virtud. ¿Cuál es esa virtud? Te permiten retener información. Te la retienen más rápido que texto. Si tú ves aquí, no, era el que estaba de color naranja, pero no te diste cuenta en la marca del carro. Es el carro color naranja. Ah, el carro tipo Ford. No sé qué marca era, pero era el naranja. Ese me gusta. Dice que las fotografías aportan emoción a la audiencia, llaman la atención. Imagínense que sea una foto de ustedes, mejor. Es un medio potente para comunicar el mensaje, para comunicar los datos de mejor manera. Sin embargo, la fotografía hay que saberlas elegir. Tampoco es sencillo. Cuando han hecho sus diapositivas y queremos poner una figura, no importa el internet, no es que el primero que vemos la cogemos, buscamos a ver cuál creemos que es más adecuado. No utilizar imágenes para rellenar los espacios vacíos. Su función es ilustrar, complementar. No dice que no lo hagas, pero te dice que lo evites. El uso de click art, que generalmente tienen los PowerPoint, ya que las vemos hasta en la sopa. Procura que tu imagen sea de alta calidad, de alta resolución. Y si no lo es, en caso de que no encuentres, y esa es la foto que necesitas, y esa es la foto que te piden, entonces empieza a editarla tú mismo. Empieza a editarla tú mismo. Utilicen la regla de los tercios, ya vamos a ver, y es la técnica que utilizan los fotógrafos. Si es necesario hacer un recorte, si yo quiero de esta lámina, quiero recortar solo este pedazo, hágalo. Ajuste los parámetros de brillo, de saturación, etcétera, para que sea más legible. Bien, esta es la regla de los tercios. 1, 2, 3 filas. 1, 2 y 3 columnas. Entonces usted tiene dividida su lámina en 9 segmentos. Esa es la regla de los tercios. Bien. Aquí está, si yo cojo esta imagen con baja resolución, miren cómo le he retocado. Si quiero recortar de este corredor, lo recorto. Cuando voy a presentar datos estadísticos, tabulaciones de encuestas o de presupuestos, necesito escoger, como lo dice aquí, el gráfico apropiado.
Dice que se recomienda el tipo pastel cuando voy a poner datos con porcentajes. Utilizo barras verticales cuando muestro cantidades que cambian a lo largo del tiempo. Utilizo barras horizontales cuando voy a comparar cantidades. O utilizo gráficos en líneas para demostrar tendencia. No debo utilizar cualquier gráfico. Aquí está la receta. Es decir, miren, ¿ven? Aquí el único error de esta lámina es que hay que limpiar ese fondo gris con esas líneas. ¿Qué más? Ponerle datos y números aquí, que sí se puede. Como estoy hablando de los españoles, entonces destaco. Puedo utilizar siluetas. Como estoy hablando de obesidad, estoy hablando al mismo tiempo, los tres gráficos dependen del mismo tema. Pongo imágenes o siluetas de personas obesas. Pongo los países y dentro de ellos pongo los datos. Aporta simplicidad. Las tablas, como dice allí, el enigma depende de qué quiero poner. Quiero poner datos numéricos, quiero poner resúmenes, comparaciones. Pues bien, si son datos numéricos, la primera opción es utilizar un gráfico de lo que ya hemos visto. Si es que tenemos gran cantidad de datos. Si queremos presentar todos los datos, entonces utiliza una tabla. Y ustedes depende de seleccionar el gráfico más adecuado en base a las indicaciones dadas. El lema del diseño es limpieza y claridad, es decir, no las ponga tan pequeñitos los textos que se dificultan leer. ¿Qué debemos evitar? Líneas de rejilla, efecto 3D o leyendas que aparecen por defecto en el PowerPoint. Es decir, usted arma su diapositiva y ya le aparece un cuadrito para llenar la letra. Elimínela y arme su propio estilo de letra. Usted déle el acabado. Finalmente llegamos a la exposición. Es el momento clave, la hora de la verdad, para mostrar ante el tribunal, cara a cara, nuestro trabajo. Nuestra presentación, nuestra diapositiva puede ser lo mejor. No nos confiemos. Va a depender de cada persona. Me refiero, si no tienes problema para hablar en público, si no te da nervios, etc. Necesito saber quiénes van a estar presentes en el tribunal. Dice esta autora que la diapositiva juega un papel importante, secundario. Lo primario es ya el expositor. Hay que conectar al tribunal. Si empiezo hablando bajito, hasta me aburro. Si empiezo hablando mi investigación y no la torno interesante, no llamo la atención. Normalmente son 30 minutos para la presentación, actualmente no más de 15 minutos. Teoría y práctica. Entonces, cuando les digan qué tiempo tienen, vean cuántas diapositivas ponen, porque si ustedes arman 15, hablemos 30, y le dan 15 minutos, se van a quedar a mitad de camino. No las van a presentar todas. Y le van a decir, pero espere, falta más. Es que está al final. Tienen que preparar. En otras palabras, se recomienda aplicar la regla 10-20-30. ¿Qué significa eso? 10 diapositivas para exponerlas en 20 minutos con tamaño de letras igual a 30. Reitero, la regla 10-20-30 significa 10 diapositivas para exponerla en 20 minutos con letras tamaño tipo 30. Sígala a rajatabla. Reitero, estoy orientándolos. Es decisión de ustedes y de lo que le diga su tutor cómo lo hacen. En otras palabras, soy el doctor, le duele la cabeza, tómete esta finalín. Ah, no me tomo la finalín, solo me pongo un trapo mojado en la cabeza.
Es decisión de ustedes. Hay que cuidar el aspecto, la apariencia. Bien, les voy a decir algo. Yo no estoy muy de acuerdo en que solamente, en que la gran mayoría no tenga las cámaras activadas. Profesor, pero es que mi cámara está dañada. Profesor, pero es que mi micrófono no funciona. Profesor, que es que si le pongo la cámara pierdo nitidez. Personalmente no estoy de acuerdo. Por mucho que sea la historia. Jóvenes, mi hija está estudiando también. Y estudia virtualmente desde aquí a Ecuador hacia Argentina. Hay más de 100 estudiantes, escuchen, más de 100 estudiantes. En esa universidad las reglas son claras. Si el estudiante no tiene activada su cámara o su micrófono, le llaman la atención hasta que solucione. Si no soluciona, ok. Como no puede intervenir, porque no tiene el micrófono bueno, entonces manden un informe. Segundo, si usted cree que tiene su recurso tecnológico dañado, simplemente retírese. Aquí estamos hechos de papá bueno, que acéptelen. Y estoy hablando de la apariencia. Estoy seguro que activan las cámaras. Hay algunos que están en camisetillas. Hay algunos que están con gorras. Hay algunos que quizás andan hasta en interiores, en pijama de dormir. No debería ser así. Aquí donde ustedes me ven, estoy vestido normalmente hasta con zapatos y medias, como que estuviera dando clases presenciales. Entonces, importante la apariencia, hay que cuidarla. Hay que hacer un ensayo previamente. En todas las universidades, David, en todas las universidades, y más del exterior. Argentina, Chile, Perú, Brasil, tengo conocimiento y conozco. Mi hija estudia en Argentina. O sea, estudia en Argentina, pero está acá todavía, se quedó, no pudo irse. Trabajamos en Univer a nivel mundial y hay esas exigencias. Sí. No lo tomen a mal, eso nos obliga a ser disciplinados. Como no nos están viendo, y muchos otros quizás tengan activado para que el profesor se dé cuenta que esté presente, pero mentira, está haciendo otra cosa. Pero bueno, sí, normalmente eso sucede, Brian, eso sucede aquí en Ecuador, y por eso que estamos como estamos. Yo estoy muy en desacuerdo que se acepten esas cosas. Sí. Incluso, si el profesor viene y se da cuenta que no, ya, te empieza a hacer participar. Aquí yo pregunto, ¿entendieron? Nadie dice nada. El profesor le dice, a ver, Brian, explíqueme sobre tal cosa. Y le califica. Si no participa, le pone 2/10, la nota mínima. ¿Sí? No creas, Paul. Argentina está igual o, disculpa la expresión, está igual o más jodido que nosotros. Y te digo porque mis colegas de trabajo son argentinos y me dicen que está la situación complicada por allá. Está la situación complicada. La diferencia, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es, Paul? La diferencia es la actitud, la responsabilidad. Una de las pocas que se utiliza aquí bastante la disciplina de actitud, las politécnicas. ¿Sí? A ellos, o sea, sí te ven la parte humana, pero desde el inicio te dicen, mire, estas son las reglas del juego. ¿Puede o no puede? No puedo. Ahí entonces, busca otra universidad. Por eso que esas universidades tienen mejores rankings. Sí, tienen otras mejores rankings. Y es más, Paul, yo también pensaba como lo estás diciendo ahí. Alguna vez le pregunté, no a una, varias veces, a varios colegas extranjeros. Le digo, pero en Chile no funciona así, que en Argentina no funciona así, que en México. Y me dice, José, es igual, todos somos latinos. Esa es la diferencia. Pues bien, cuando ya tengan listos sus diapositivas, ensayen con sus diapositivas, dígale a alguien de la familia, su enamorado, su enamorada, su mamá o su papá,
voy a hacer una exposición, voy a entrenar. Tómame el tiempo y anota las fallas. Planifiquen, armen un libreto, como los actores. Háganlo de una manera como que fueran a defenderse, perdón, a sustentar, con el computador encendido, proyectar, si no tienen cómo proyectar con el computador, háganlo con la voz como que estuvieran actuando, y los receptores, esa persona que le está escuchando va tomando a punto qué tal se escucha, qué tal estuviste. Intenta, no dice que lo hagas, intenta memorizar la mayor cantidad de información que tú pones en la diapositiva. Lógicamente se te va a hacer fácil porque tú ya la memorizaste desarrollando el trabajo de titulación. De esa manera, tú te paras en el estrado mirando al tribunal y de reojo mira las diapositivas, cosa que nomás haces un giro de cuello y no te giras totalmente. Verifica el tiempo en los ensayos y haga algo. Recomiendo más de 3 ensayos, más de 2 ensayos. Y va a darse cuenta que al cuarto ya va a tener menos errores y los tiempos van a ser menores. La persona que le está observando le va a decir esto cometiste de error y lo vas a mejorar, lo vas a corregir. Consejos para la exposición, es decir, para hablar, para la parte oral. Jóvenes, no se pongan a leer las diapositivas. No dar la espalda al tribunal. Mire al tribunal. Tome en cuenta la voz. Ay, que estoy un poquito ronco. No sé, tómese agua de manzanilla, algo que le permita descongestionar esa voz. Module el volumen de voz. Hablen bajo, hablen fuerte. Cuando tenga que enfatizar esa palabra. No sobreactúe. Es decir, no haga drama. Hágalo en forma natural. Cuide la comunicación verbal. ¿Qué significa eso? Que a veces, tal como hablamos con el vecino del barrio, exponemos. Como que yo dijera, chuta, mano, mira, vamos a hacer esa diapositiva que está allí, pues. No te das cuenta lo que yo tengo ahorita marcado con amarillo. Así, tal como conversan en el barrio, a veces expresan. Dice que el 55% de la comunicación, lamentablemente, se transmite de esa forma. A veces creemos que nuestro tribunal es mi compañero del curso, mi compañero del barrio. Salir de la sala de confort. Si ustedes se dan cuenta, mientras estoy explicando, trato de gesticular con las manos, con las caras, con mis gestos. Pues no me queda otra, porque es la única parte que están observando. Si yo tuviera una proyección en donde me viera en cuerpo entero, van a darme cuenta hasta los movimientos que hago. Pero tampoco hagan movimientos que estén moviéndose como péndulos de reloj. Para la derecha, para la izquierda, cosa que el tribunal está mirando como que estuviera viendo un partido de tenis. No. Si ustedes se dan cuenta, los cantantes están en el escenario, cuando terminan una canción, cómo hacen, cuando empiezan, los gestos. Pongan atención en esos detalles. Cuando se acercan al público, eso es importante, que te acerques al tribunal. Mantenga contacto visual con el tribunal. Acérquese, tampoco se le va a sentar en las piernas, por favor, ¿no? Pero acérquese. Si está, suponiendo, se me ocurre, están revisando, miren, tenga la bondad de observar, este es el dispositivo que he creado, observe, mientras usted sigue explicando. Miren, ve, este es el puntero láser que inventé. Cójalo, ábralo, practíquelo, préndalo, enciéndalo, utilícelo. O coja y le reparte. Es una cortesía de este autor para ustedes. Este es el producto que he diseñado. Entonces, eso es importante. Ya casi vamos a terminar y dice, proyéctate a ti mismo a través del movimiento. Mantén un contacto visual. Habla con estilo, como que estuvieras conversando en forma natural, pero con energía.
el gran problema. ¿Qué información selecciono? Primera lámina, carátula, última lámina, gracias, preguntas. Tratar de escoger, poner qué agenda tengo, qué puntos voy a tratar. No le ponga animaciones, por favor, no le ponga sonidos, no le ponga diseño con enlaces. Es bonito, pero a veces te falla. ¿Sí? Ponga el problema, ponga los objetivos, los impactos, contenido, metodología. Esta es la parte prácticamente de propositiva, conclusiones y recomendaciones. Pare de contar. Es importante el lenguaje. Es una combinación de lo verbal con el oral. No es lo mismo que conversar, que ser orador. No es lo mismo ir a un panel y quererlo comparar con un periodista. Utilice el lenguaje de los esquemas. Sea creativo. Jerarquice la información. Enfatice de manera clara las ideas centrales. Resalte las palabras claves. Ponga figuras, tablas atractivas. Y de sobremanera revise las faltas ortográficas. Hay muchas herramientas de diseño sobre el tamaño que ustedes quieren utilizar, el tipo de letra, los fondos y letras con contrastes, cómo orienta las palabras horizontal, vertical, evitar letras con textura, qué color, cuál o cuáles colores le darán, entre otras cosas. Veamos algunos errores. Lámina con exceso de texto amontonado. Solución, combinar con figuras, tablas o gráficos. Otro error, mala organización del contenido. Tengo texto amontonado, probablemente esté lo primordial, pero lo he organizado, no sé, con un cuadro, con ese tipo de estructura, qué sé yo. Textos difíciles de leer. Tengo una tablita bien estructurada, pero no está legible. A veces capturamos una pantalla, perdón, una imagen y la ponemos. Yo me he encontrado que hay una tabla con información importante. ¿Qué hago? La vuelvo a editar. Me hago la tabla, así sea que tenga que estarla tipeando. Efectos que distraen la atención. Bueno, aquí no podemos ver los efectos, pero esta imagen, primero las tablas salieron con animaciones. Luego esta imagen me está parpadeando. ¿Sí? Solución, tratar de poner colores contrastados y con una imagen que englobe todo el mensaje que quiero poner. Queridos alumnos, disculpen que me haya alargado, era necesario puesto que es nuestro último día de clases. La próxima semana tendrán la semana de mi parte la clase libre, la hora libre, para que puedan prepararse para otras asignaturas. Mi deseo es que todos aprueben. ¿Por qué pueden reprobar? Porque no entregan las tareas. ¿Por qué pueden reprobar? Porque las tareas que le entregaron fue de mala calidad de forma y de fondo. No les pido trabajos tipo Harvard. Les pido trabajos aceptables. Queridos alumnos, estoy presto a cualquier pregunta. De verdad que parece que fue ayer la primera semana cuando recién nos vimos. Hemos llevado la semana 15, prácticamente fin del parcial. Pese a todos los inconvenientes, ha sido muy congratulante compartir con ustedes. He tratado de compartir lo mejor de mi conocimiento, mi experiencia. Disculpen si me ha tocado ser hasta cierto punto, en ciertos momentos, enérgico, fuerte. No lo hago con la intención de maltratarlos, lo hago con la intención de sentirme orgulloso de que estoy formando buenos profesionales. La imagen que usted refleja se refleja en la imagen de la facultad. Reitero mi disculpa si en algo les ofendí. Siempre a las órdenes.
Gracias de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Por favor, alguien diga por lo menos nada. Gracias, Kleiner. Gracias a ¿Alguien usted más? por su tiempo. Muchas gracias por su aprendizaje, por todo lo que nos ha enseñado. De verdad que nos sirve mucho. Igual, a propósito, el otro semestre, no tienen titulación, pero sí pueden acceder a las tutorías, ¿ah? Sí pueden acceder a las tutorías. Averigüen nomás el horario de las tutorías. Igual voy a tratar de poner o se comunican con los coordinadores y ellos le darán el enlace de acceso. Sí, es permitido darles tutorías externas. Tutoría, sí, de la materia, no como tutor de tesis, por favor. Porque estoy ahorita con otros temas. De 3 temas ya por lo menos salimos de uno, me quedan 2, que estamos ya bastante avanzados. Sí, estamos bastante avanzados. Esa Caterina solamente quiere estar tomando fotos. Va a salir fotógrafa. Activen la cámara, por favor. Párenle bola a la compañera. Así es, Caterina, sí. Ya lo expresé. Mi aprecio para todos mis alumnos. Y espero encontrármelos en algún momento como compañeros de consultorías o encontrármelos como jefes de sistema en alguna empresa que yo vaya. Y le digan a su compañero, tírele en piedra, que es el profesor que me fregaba la vida en clase. Tómala nomás, Caterina, que no todos quieren activar la cámara, no te preocupes. Dice José, está ahí, pila. José Medranda. Avisa, Caterina. Ya está, ingeniero, gracias. Bueno, gracias, un placer. Cuídese, se les quiere mucho, ¿ah? Hasta pronto.